El Gobierno de España pone a disposición de todos los consumidores un material de consulta para tener bien claros nuestros derechos a la hora de disfrutar del verano. Contratar un viaje, la estancia en un hotel, comprar en un comercio, incluso consejos para visitar un país extranjero, evitando que nos den gato por liebre. Nuestros derechos como consumidores están siempre protegidos, también durante las vacaciones de verano. El Ministerio de Consumo lanza un material divulgativo en el que se recogen los aspectos más destacados a la hora de organizar nuestros viajes o vacaciones para hacerlos sin sustos ni sorpresas. Por ejemplo, a tener en cuenta, si volamos, viajamos en tren, barco o guagua o se producen retrasos de al menos una hora o hay cancelación, tenemos derecho a anular el viaje y a solicitar el reembolso del importe del billete, el transporte a nuestro destino final y también es posible que optemos a comida, bebida, alojamiento si fuera necesario y comunicaciones. Si contratamos un viaje a través de una agencia, es importante solicitar el programa del viaje, el contrato detallado y por escrito y conservar siempre la factura. En el caso de viajar al extranjero deberemos repasar nuestros deberes y cumplir con las recomendaciones sanitarias dependiendo del país a visitar. Recuerda que si no estamos satisfechos con un servicio deberemos solicitar las hojas de reclamaciones. Todos los establecimientos están obligados a tenerlas y que una queja de este tipo no solo contribuye al beneficio ciudadano, sino a la mejora de los servicios. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto con Raúl Alonso, que es secretario general de la Unión de Consumidores de Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl. Hola, buenos días. Bueno, siempre acudimos a ti cuando tenemos este tipo de dudas, cuando llega sobre todo esta época en la que todo el mundo va a viajar. Y aquí Lorena ha hablado de dos cosas: conservar facturas y pedir hojas de reclamaciones. Dos cosas que se hacen poco. Bueno, se hacen poco. Y eso es uno de los problemas serios a la hora de enfrentar una reclamación, porque como todo, una reclamación al final es un procedimiento que puede ser inicialmente administrativo y que incluso puede llegar en un procedimiento judicial, en los cuales lo básico es poder probar lo que estamos diciendo. Si yo no tengo ni siquiera la prueba del contrato que he realizado, el precio que he pagado, etcétera, pues voy a tener bastante complicado que pueda prosperar esa reclamación. Entonces eso es básico, no solo la factura, sino cualquier documento, cualquier prueba, fotografías, testigos, testimonios. Hay un montón de cuestiones que podemos, digamos, almacenar en caso de necesidad, poder utilizarlos y poder tener una cierta garantía de éxito en esa reclamación. Y luego las hojas de reclamaciones. Sí hay que animar a que se pidan las hojas de reclamaciones, pero hay que indicar que es obligatoria para los establecimientos, pero no es obligatorio su uso para el consumidor. El consumidor no está limitado a reclamar a través de esas hojas de reclamaciones, sino que puede hacerlo por cualquier medio válido en derecho. Lo puede hacer en ese momento en la hoja de reclamaciones, que es muy recomendable porque en ese momento es cuando tenemos muy fresco lo que ha pasado y hay inmediatez, entonces eso es muy importante. Pero no tenemos tiempo, en ese momento no lo hemos decidido, no hay problema, lo podemos hacer posteriormente a través de cualquiera de los sistemas, oficinas municipales de información al consumidor, asociaciones de consumidores, direcciones generales de consumo, por ejemplo. Pero el establecimiento siempre tenía que tener el papel físico. Sí, tiene que tener el papel físico. Antes eran todavía hay gente que refiere al libro de reclamaciones, ¿no? Ahora son hojas además autocalcantes, van en modelos oficiales, cada comunidad autónoma puede tener alguna diferencia, pero bueno, más o menos el sistema es el mismo, en los cuales nosotros vamos a quedarnos siempre con dos copias, una para nuestro archivo, digamos, y otra que tenemos que remitir a la dirección que aparece de la administración competente, porque la hoja de reclamaciones no solo con rellenarla empieza a funcionar, tenemos que rellenarla y además nosotros hacer ese envío, esa entrega a la administración para que empiece ese procedimiento. Entre los aspectos que ha revisado la Comisión Europea está el pago anticipado de las reservas de paquetes de viajes. ¿Hay que pagar las reservas de los viajes? Y si es así, ¿qué porcentaje hay que pagar? Bueno, vamos a ver, eso es un problema, lo fundamental es decir que cuando estamos haciendo reservas de viajes y sobre todo cuando estamos hablando de viajes combinados, que es aquel que tiene no solo lo que es el transporte, sino transporte, alojamiento, otro tipo de actividades, tienen que estar sometidos también a aseguramiento, de tal forma que en caso de cualquier quebranto relacionado con ese viaje, hay una garantía de devolución de cantidades. Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchos de estos viajes se financian y se financian con créditos que llamamos créditos vinculados. No es que yo vaya al banco a pedir un crédito para pagar, sino que a través de la agencia de viajes se me ofrece un crédito que está vinculado a ese viaje.
ese crédito tiene la misma vida, digamos, está absolutamente asociado en su vida y en su muerte, por entendernos, a ese viaje. De tal forma que cualquier quebranto en ese viaje que al final impida, paraliza también el crédito. O sea, no continuaríamos con la obligación que en el caso contrario, si yo voy a mi entidad financiera o pago con una tarjeta de crédito, por ejemplo, por mucho que el viaje fracase, por mucho que me hayan incluso estafado con ese viaje, yo voy a tener que afrontar ese crédito porque estoy contratando con un tercero que no tiene vinculación con ese viaje. Y algo que pasa mucho, por ejemplo, esta mañana vimos esa imagen en los rodeos, siempre problemas con la niebla, con los retrasos. Compañías como Renfe, por ejemplo, aunque aquí no tengamos trenes, pero nos sirve de ejemplo, ha rebajado la compensación por esos retrasos en los trayectos, ¿no? Ya lo vieron venir, dijeron, bueno, aquí nos vamos a retrasar, no vamos a compensar hasta que no pase un cierto tiempo. ¿Cuándo un retraso se puede reclamar y cuál tiene que ser la compensación? El problema que tenemos es que realmente donde está bien regulado es en los vuelos, en lo que es el transporte aéreo, porque estamos hablando además de aplicación del reglamento europeo. Entonces, eso va a depender del trayecto, el número de kilómetros, además en lo que llamamos la ruta ortodrómica, si no me sale mal la palabra, bueno, que es un sistema de cálculo, ¿no? Según esos kilómetros y el tiempo de retraso, nos da unos derechos u otros. El mínimo, y luego depende también, evidentemente, de cuáles son los motivos del retraso. Vamos, si es un retraso por causa de fuerza mayor, evidentemente tiene unas menores consecuencias desde el punto de vista de indemnizatorios. Pero dependiendo de ese volumen hay una serie de cantidades ya estandarizadas en el propio reglamento europeo. De tal forma que va desde asistencia, por ejemplo, alimentación, bebida, incluso una comunicación, llamada, que tienen que ponernos a disposición, hasta incluso el reintegro de las cantidades con indemnización por ese retraso. Y ese reintegro de las cantidades que además puede venir también asociado con un vuelo posterior. Normalmente se dice además que el más próximo posible. Lo del posible al final es la compañía la que maneja cuáles son los huecos o los espacios que le queda en cada avión, ¿no? Por lo tanto, eso el consumidor lo controla poco, pero con la normativa en la mano, teóricamente al menos, nos tienen que ofrecer ese vuelo lo más rápidamente posible. Entonces, ya digo, algo muy importante con esto es que no hay por qué aprendérselo de memoria. Yo mismo a veces, son mucho tiempo, pero no sé exactamente decir, son 2 horas, no sé cuánto. Bueno, todos los aeropuertos, todas las compañías tienen la obligación de tener esa información a disposición de los consumidores. Entonces, eso es muy importante. Y aparte ahora que todos llevamos móvil, que casi todos accedemos a Internet, es muy fácil buscarlo, siempre en páginas oficiales. Por ejemplo, AENA, que sería el caso de los aeropuertos españoles, está perfectamente estipulado y claramente referida esa información. Raúl, antes de que te vayas, el equipaje, tenemos antecedentes muy recientes además de compañías de bajo coste que cobran por la maleta, incluso pasajeros rompiendo las ruedas de la maleta para no tener que pagar ese incremento del coste de llevar equipaje. Ha habido una sentencia, pero las compañías también han apelado. ¿Qué pasa con esto, ahora que vamos a viajar por largas temporadas incluso? A nuestro juicio, desde luego, es un auténtico abuso. Y hay alguna compañía, por ejemplo Ryanair, que nos parece que incluso trata vejatoriamente a los usuarios con el sistema incluso de ir con un control, como si fuera a ir a un establecimiento carcelario a visitar a alguien. Que pasas más nervios, ¿no?, que si estuvieras en un juicio. Entonces, eso es una infracción. Problema, que nuestra administración en general podemos tener una normativa muy buena, pero si luego no se hace poner en marcha, si luego no se sanciona adecuadamente, sigue siendo un negocio seguir cobrando por esas maletas, aunque sea una ilegalidad. Entonces, tiene que haber un sistema de incremento de sanciones según se sigan produciendo esos mismos hechos. La primera vez, 50.000 euros, pero si usted sigue cometiendo eso, va a llegar un momento en que le voy a crujir, perdónenme la expresión coloquial, porque es la única forma de evitar que al final ese fraude se convierta en un negocio y sea rentable incluso, aunque de vez en cuando me pongan una sanción. Pues Raúl Alonso, siempre es muy útil escuchar tus consejos y más ahora que todo el mundo está pendiente de los viajes de verano. Muchísimas gracias por venir. Buenos días. Un placer a ustedes.